conseguibles, ¿de acuerdo? Y en ese sentido luego no hay ningún problema. Aún así, sí que pacientes con una cabeza muy bien amueblada, ¿no? Muy bien amueblada, cuando se encuentran dicen, caray, es que la vecina del cuarto no me reconocía el otro día. Bueno, pues eso puede ocurrir. Pero ese, en cambio, es muy, muy grande, ¿no? Es decir, no siempre hay que buscar eso. Yo creo que en la belleza las personas tenemos que querernos a nosotros mismos. Totalmente. Entonces, los cambios, yo soy partidario de cambios sutiles. Es decir, no tenemos que ser, transformarnos en otra cosa. Tenemos que ser nosotros mismos, pero con pequeños retoquitos. Sí, sí. Es lo que yo creo. Yo considero que sí, eso de mirarte al espejo y reconocerte. Decir, bueno, pues mira, lo que me hicieron bien. Sí. Pero que te mires, si no te reconozcas, sí, sí. pues debe ser, para mí soy defraudadora, de verdad que sí. ¿Cuáles son las principales indicaciones para realizar cirugía estética facial, doctor Ferreras? Sí, fundamentalmente en la cirugía estética facial vemos por una parte el tema de envejecimiento, es decir, envejecemos y eso nos hace solicitar o nos hace que busquemos ayuda para mejorar en nuestra estética facial, y luego el hecho de que tengamos una verdadera deformidad facial, es decir, una verdadera deformidad que puede ser de la nariz, una deformidad de los pómulos, del mentón, de la propia mandíbula. Es decir, eso es una deformidad visible, y otro es el envejecimiento, bien sea por el efecto, a lo mejor, de las radiaciones ultravioletas, de la luz del sol, bien sea que por el efecto de la gravedad de los años y de la pérdida de elasticidad de los tejidos van cayendo. Eso nos ocurre a todos, nos notamos, es decir, viendo fotos 10 años antes, 10 años después, y decir, caray, aquí cambié o me salieron unas canas. Pues esto ocurre, esto es normal. Ese tipo de elementos son los que tenemos que analizar. Es decir, por una parte, envejecimiento, porque envejecemos, y por otra parte, hay una malformación, hay una deformidad en nuestro rostro. Entonces, esas son las dos indicaciones quizás de valorar un poco la cirugía facial estética. Estamos en una demanda que va a ser, digamos, un porcentaje cada vez más elevado. Cada uno queremos encontrar esa juventud que poco a poco la vamos perdiendo. Se llega en realidad a encontrar parte de esa parte, valga la redundancia, esa parte interna de que debemos estar bien con nosotros mismos. Se llega a ver una simbiosis entre ambas y bueno, porque todas estas reparaciones tampoco son eternas. No, hombre, no todo es eterno, claro. A una persona que le haces unos rellenos con una sustancia, eso se degrada, no es reversible, es decir, no dura eternamente. Una persona que se hace una blepharoplastia, aunque mejore, evidentemente luego va a seguir cumpliendo años. Ojalá siga cumpliendo años, y los efectos en la piel se van siguiendo bien en la piel, y el tejido que está justo por debajo de la piel, celular subcutáneo, y en la posición de los músculos, y los cambios en los huesos, que con los años también se producen cambios en el hueso, que no deja de ser nuestra careta interna, nuestro esqueleto interno, y eso va modificándonos también la piel. Entonces todo eso va ocurriendo. Ahí ya hay otra función más interna, que sería ya trabajar en la masa ósea, ¿no? Sí. Meter ya sería sí. unas operaciones un poco más, digamos, laboriosas. Sí, son laboriosas, pero las hay, como digo yo, no es lo mismo cortar la mandíbula y moverla, que lo hacemos, y además es como digo yo me he formado desde ahí, y en muchos casos he retrocedido un poco hacia el relleno, ¿no? Pero en lo que yo me formé inicialmente fue en grandes intervenciones de mover la mandíbula, el maxilar superior. Pero, por ejemplo, una intervención sencillísima y que da unos resultados fantásticos a determinados pacientes es las mentoplastias. La mentoplastia, personas que tienen la mandíbula muy echada para atrás o muy cortita, es decir, el buscar la simetría entre los tercios de la cara, pues eso es una cirugía de 3/4 de hora. Ya no hablo de rellenos ahí, sino ya mover la propia base ósea, es decir, porque quizás hay otros profesionales que van más a poner materiales extraños, pero yo creo que simplemente moviendo la propia masa ósea, cortando el hueso, moviéndolo, fijándolo, quizás es de las cirugías más agradecidas que hay, con menos riesgos, como cirugía ya llamada cirugía, en estética. Lo pionero en cirugía han sido las mamas. Quizá fuera lo más demandado antaño. Hoy en día, ¿en qué valoración puede estar las intervenciones mamarias estéticas? Yo de ahí ya mamas no entiendo, porque a eso no me dedico, pero hombre, yo con amigos cirujanos plásticos que se dedican a hacer mucha mamoplastia, creo que puede ser hoy en día en España la intervención más demandada. ¿Aún sigue siendo la más demandada? Ellos me dicen, sí, como cirugía grande.
esa, luego irían las blefaroplastias, o sea, los párpados, pero ya en tratamientos menores quizás lo más demandado hoy en día es el empleo de materiales de relleno, porque eso es lo que más ha evolucionado en el mercado y desde el punto de vista científico, porque a mí no me gusta mucho hablar del mercado, ¿no? Porque el mercado me da sensación de algo... Sí, es decir, lo que ha La evolucionado... medicina en sí nunca se mete de mercadería, ¿no? Sí. Hay una ética un poco más responsable que esa mercadería. ¿Ha establecido usted algunos criterios a la hora de seleccionar al paciente? Díganos los que más se usan. Lo primero que uno, cuando va a ver a un paciente, lo primero que tiene que hacer es decir, hacer un adecuado diagnóstico, es decir, mi impresión diagnóstica, lo que yo veo en el paciente y lo que ella ve. Yo hoy vi una paciente, ¿no? Además es una cosa real, le habíamos hecho unos rellenos en la cara. Y ella me decía, y después de los rellenos se hace retoquitos. Bueno, yo la veía los labios bien y ella decía, veo, porque lógicamente el paciente que se somete a este tipo de tratamientos se observa. Observo que al sonreír veo un poquito más del bermellón. El bermellón es la parte roja del labio. Veo un poquito más en un lado que en otro. Digo, bueno, vamos a mirarnos. O sea, yo te voy a mirar, coge un espejo y vamos a ver. Vamos a sonreír. Mira, bueno, yo la verdad que no se lo veía. Me dice, mira, dice, yo con este espejo tuyo no veo eso. Digo, no, puede ocurrir, ¿no? Decía, además eso tiene una corrección sencilla, a lo mejor tienes que inyectarle un poquito más, 0,1 mililitro de una sustancia ahí para que no se vea esa asimetría. Yo no la veía, ella en su casa la veía. En cambio, en mi consulta, con un espejo que yo le daba para que ella se mirara mientras yo le estaba mirando, no lo veía. Y dice, no, pues, me decía, pues vas a tener razón, yo la verdad es que no lo veo. Digo, pero si tú lo ves y yo no lo veo, hay algo irreal. Es decir, yo cuando miro a una persona y digo, tengo una pestaña y me dice, no, tienes dos, y yo sigo viendo una, es algo que no está. Entonces, el juicio diagnóstico, y además que sea un juicio simultáneo entre lo que ve el paciente, la persona, y lo que yo veo. Eso todo se va adquiriendo a base de experiencia, sentido común, sobre todo en estética, sentido común. Totalmente. Sentido común que tienen los pacientes, la mayor parte, y mucho sentido común que tenemos que tener nosotros, tanto más que el paciente. Totalmente. Y luego también, evidentemente, como en todos los trabajos, uno también aprende de sus propios errores. Por supuesto que sí. Doctor Ferrés, a mí lo que a veces me impacta muchísimo es, quito a colación el relleno de labios. Se ven bocas tan deformadas, que parecen con tumores. Sí. Eso es horroroso. Es que es feísimo. Pierde la persona todo el encanto. Prefiero una boca pequeña, unos labios sumamente finos, a tener esas tumulaciones que parece que se tienen ahí. Es que es horroroso, es horroroso. Claro, es que yo creo que ahí es una falta de juicio diagnóstico, y quizás es un poco plegarse un poco a lo que una persona quiere. Cuando yo pienso que si uno no piensa, si yo creo que el tratamiento no es correcto, no debes de aplicarlo. Es decir, aunque sí que es cierto que el concepto de belleza es muy personal, pero es decir, me viene a la cabeza alguna persona, recuerdo uno que se había puesto, que se había